La colonia amanecía envuelta en un silencio que parecía presagiar que algo estaba a punto de romperse. No era el silencio propio del cansancio tras una noche larga, sino ese mutismo cargado de tensión que se instala cuando demasiadas verdades empiezan a asomar bajo la superficie. Nadie lo percibía con tanta claridad como Gabriel, que llevaba horas revisando informes en su despacho sin poder concentrarse del todo, consciente del rumor que había comenzado a circular por París y que ya le había llegado a través del propietario de Brossard. Mientras el murmullo se expandía, él intentaba convencerse de que no era posible que Andrés hubiera recuperado la memoria. Trataba de aferrarse a la lógica, al recuerdo de aquel joven debilitado, condenado a la amnesia tras el accidente, pero en el fondo una inquietud más profunda lo mantenía en vilo. Había cosas que no se explicaban con facilidad. El silencio repentino del hospital, la ausencia de noticias sobre el estado real del hermano de Jesús, y especialmente el hecho de que alguien hubiera empezado a seguir sus movimientos en París con una insistencia que no podía atribuirse al azar. A veces, cuando el miedo se abre paso, incluso las mentiras más elaboradas comienzan a tambalearse. María, al enterarse, se movía por la casa grande con un sigilo casi calculado. Observaba a Gabriel desde lejos, estudiando cada gesto suyo como si quisiera descubrir la grieta exacta por donde filtrar su propia estrategia. Ella, que había aprendido a sobrevivir entre sospechas, sabía que la verdad nunca estalla de golpe, se filtra lentamente, como un hilo de agua que termina erosionando hasta la roca más dura. Por eso, cuando él insinuó que quizá Andrés había recuperado la memoria y la estaba investigando, ella mantuvo un gesto neutro, aunque sus ojos revelaban el temor de que un pasado mal enterrado regresara con más fuerza de la prevista. Muy lejos de allí, en Tenerife, Andrés experimentaba una mezcla de incertidumbre y determinación que lo impulsaba a seguir la pista del detective sin cuestionarla demasiado. El encuentro con la madre de Gabriel lo había dejado con más preguntas que respuestas, pero también con una certeza. Aquel hombre al que todos creían ejemplar tenía una vida oculta que no encajaba con la fachada que ofrecía en la colonia. Era extraño sentir que se internaba en un terreno desconocido a pesar de que la memoria aún no había regresado por completo, como si una parte de su identidad se adelantara a los hechos y lo guiara a través de una intuición casi incorpórea. La mujer, cansada y distante, le había dicho que hacía tiempo que no sabía nada de su hijo, y que solo recibía dinero para pagar su estancia, como quien liquida una obligación sin afectos. Ese detalle se le clavó como una espina, porque un hombre que cuida su imagen con tanto esmero no abandona así a su propia madre a menos que tenga algo muy poderoso que ocultar. En la casa grande, Damián intentaba continuar con sus obligaciones, pero cada paso que daba revelaba la fragilidad con la que estaba sosteniendo el edificio familiar. Las noticias sobre la posible investigación a Gabriel habían llegado de manera indirecta, envueltas en rumores procedentes de París, y aunque él se esforzaba por no precipitar conclusiones, algo dentro de su pecho comenzaba a comprimirse. No era solo el miedo a perder el control de la fábrica, sino la sensación creciente de que los cimientos morales de quienes lo rodeaban estaban resquebrajándose uno a uno. A su edad, había aprendido que las traiciones rara vez llegan desde afuera, casi siempre nacen dentro de la propia casa, disfrazadas de lealtad. Mientras tanto, Cristina se desahogaba con Gaspar sin darse cuenta de cuánto necesitaba hablar. La conversación comenzó con la preocupación habitual por su familia, pero terminó girando hacia Irene y José, como si la carga de tantos secretos acumulados necesitara una vía de escape que hasta ahora no había tenido. Gaspar la escuchaba con paciencia, consciente de que detrás de cada palabra había un dolor que no había sido atendido, y se debatía entre consolarla o empujarla a buscar algo más que resignación. El ambiente entre ambos tenía algo tenso, una especie de inquietud silenciada, pero él respetaba sus tiempos porque sabía que la joven no soportaría una intromisión brusca. A pocos metros de allí, en la fábrica, Chloe y Marta compartían un momento que escapaba a la rutina laboral. La confianza que empezaba a nacer entre ellas tenía un matiz inesperado, casi íntimo, que sorprendía especialmente a Marta, acostumbrada a vivir entre responsabilidades y exigencias familiares. Hablar con Chloe era como abrir una ventana en un cuarto cargado de polvo. El aire se volvía más liviano, la perspectiva un poco menos dolorosa. Ambas habían pasado por situaciones complejas, pero la forma en que se escuchaban mutuamente las hacía sentir menos solas. En un entorno donde la competencia y el miedo solían imponerse, aquella complicidad repentina tenía la fuerza de un refugio silencioso. Pelayo, por su parte, atravesaba el día con una mezcla de ansiedad y cansancio. La multa impuesta por el ayuntamiento amenazaba con complicar aún más sus gestiones,
y saber que Marta le había pedido intervenir lo colocaba en una posición incómoda que prefería no admitir en voz alta. Su relación con ella había sido una carrera constante por demostrar que era digno de la familia de la reina, y cada pequeño tropiezo, por insignificante que pareciera, se convertía en una brecha emocional que lo hacía dudar de sí mismo. Sin embargo, la insistencia de Marta lo motivaba a no rendirse, incluso cuando sentía que la política y los compromisos públicos lo estaban envolviendo en un círculo del que no sabría cómo salir. En su taller de embalaje, Joaquín enfrentaba el primer gran obstáculo de su joven empresa. Una máquina averiada que amenazaba con frenar la producción y destruir el prestigio que tanto intentaba construir. Aunque el problema era mecánico, la presión que sentía tenía raíces más profundas. Durante años, había vivido bajo la sombra de las expectativas de sus padres, y ahora que había logrado iniciar un proyecto propio, temía que un fallo técnico se interpretara como un fracaso personal. Gemma, aunque silenciosa por cansancio, intentaba acompañarlo, mientras él buscaba soluciones con una determinación que rozaba la obstinación. Lo que Joaquín no imaginaba era que la llamada que llegaría más tarde, anunciando la concesión de la exclusividad del papel de burbujas en todo el país, cambiaría radicalmente el rumbo de aquel día sombrío. Luis y Luz, al enterarse del problema, no dudaron en acudir a la ayuda de Joaquín. La decisión de ofrecer apoyo económico no había sido impulsiva, sino el resultado de un proceso emocional que ambos necesitaban vivir. Para Luis, que se encontraba inmerso en la crisis del perfume robado y en su posterior renuncia frustrada, ayudar a su hermano era una manera de recuperar una parte de sí mismo que sentía perdida desde hacía tiempo. Era la reconexión con una idea de familia que creía debilitada. Para Luz, apoyar a Joaquín era un gesto natural de solidaridad, pero también una forma de acompañar a su esposo en un momento en el que demasiadas certezas comenzaban a derrumbarse. En su mirada había una empatía serena que contrastaba con la impaciencia latente de Luis. Digna, siempre firme en su papel de matriarca, decidió animar a Damián sin que él se lo pidiera, porque conocía demasiado bien la carga que él llevaba a cuestas. Había aprendido a leer entre líneas sus silencios y entendía que detrás de cada gesto suyo había un hombre luchando contra el peso de la historia familiar. Sus palabras, medidas con precisión, buscaban recordarle que incluso las derrotas podían convertirse en puntos de partida si se abordaban con la dignidad suficiente. Ella sabía que la colonia entera dependía del equilibrio emocional del patriarca, aunque él pretendiera lo contrario. En la fábrica, los trabajadores se preparaban con esmero para recibir a la delegación francesa de Brossard. Era un acontecimiento que los llenaba de una mezcla de ilusión y temor, porque sentían que cada gesto suyo sería evaluado con la rigurosidad de quien está dispuesto a comprar o a destruir. Chloe, consciente del desafío, pidió ayuda a Carmen y Tasio para asegurar que la imagen de la colonia fuera impecable, y cada uno de ellos asumió su papel con un entusiasmo tenso pero sincero. Cuando los visitantes llegaron, impresionados por la calidad y el orden, los obreros respiraron un alivio momentáneo, sin saber que detrás de aquellos halagos se escondía una red de intereses mucho más compleja. Pero la verdadera incomodidad la vivió Carmen cuando la delegación se trasladó a la cantina para celebrar. Aquella noche de fiesta, marcada por un libertinaje que ella no sabía cómo manejar, despertó en su interior un malestar que intentaba disimular. Sentía que aquel ambiente chocaba con la dignidad del lugar y con su propio sentido de respeto, y esa incomodidad le recordaba que no todo era tan sencillo como aparentaba. Había gestos, miradas y actitudes que revelaban más de lo que era prudente mencionar. Y mientras la colonia se cargaba de este ambiente tenso, Pelayo recibía la inesperada visita de Francisco Cárdenas, su antiguo adversario político. La mirada del hombre, fría y calculadora, dejaba claro que no venía en son de paz. El deseo de venganza era tan evidente que incluso el aire parecía volverse más pesado alrededor de ellos. Pelayo comprendió que nada de lo que había construido estaba realmente a salvo, y que el pasado siempre regresaba, por más que uno intentara huir de él. Esa presencia amenazante se convertiría, inevitablemente, en un conflicto que marcaría los días siguientes de una manera que él aún no estaba preparado para asumir. El día avanzaba con una sensación creciente de desasosiego, como si cada minuto añadiera una carga invisible que todos percibían sin nombrarla. Gabriel trataba de mantener la compostura mientras revisaba los informes que Brossard había enviado semanas atrás, pero cada cifra parecía más incierta que la anterior. La noticia de que alguien investigaba su pasado en París seguía rondando por su cabeza, erosionando cualquier vestigio de seguridad que hubiera intentado reconstruir.
El hecho de que ese alguien pudiera ser Andrés no solo lo inquietaba, sino que despertaba en él una mezcla de rabia y pánico que se intensificaba con el tiempo. Le resultaba insoportable imaginar que el hermano menor de Jesús hubiese recuperado la memoria y pudiera revelar, con una simple frase, todo aquello que él se había esforzado en ocultar. María observaba esta inquietud desde la distancia, con la cautela de quien conoce demasiado bien los mecanismos del miedo ajeno. Cada vez que él pasaba junto a ella, su postura rígida y su mirada huidiza le confirmaban que algo se escapaba de su control. Aunque no lo mostrara, la idea de que Andrés pudiera estar investigando a Gabriel también la ponía nerviosa. No porque sintiera simpatía por él, sino porque comprendía mejor que nadie cómo un secreto mal enterrado podía arruinar todo un futuro. Ella había jugado con el silencio para protegerse, pero sabía que un silencioso golpe de suerte podía transformar una mentira en una amenaza real. En Tenerife, Andrés recorría las calles con paso lento, intentando ordenar las piezas dispersas de un rompecabezas que aún no había conseguido completar. La conversación con la madre de Gabriel seguía resonando en su mente. Aquella mujer, con el rostro marcado por la soledad, había soltado una verdad que él intuía importante. Su hijo hacía tiempo que no la visitaba. Ese detalle, sumado al hecho de que solo recibiera dinero sin explicaciones, le producía una inquietud amarga. Era evidente que Gabriel había construido una identidad pulida para la colonia, pero detrás de esa fachada había huecos que nadie parecía haber notado. Andrés se preguntaba qué clase de hombre abandona a su madre, y por qué siente la necesidad de ocultar ese hecho. De vuelta en la colonia, Damián trataba de recomponer la calma que el día anterior había logrado mantener apenas por un hilo. Su preocupación por la venta parcial de la fábrica se mezclaba con la incertidumbre por el estado de Andrés. Aunque nadie había mencionado abiertamente la posibilidad de que su hijo pudiera haber recuperado la memoria, el silencio de los médicos y el constante ir y venir del personal sanitario comenzaban a resultarle sospechosos. A veces, la ausencia de noticias es la señal más clara de que algo se está gestando, y él lo intuía a través de esa quietud incómoda que impregnaba el ambiente. Mientras tanto, Cristina seguía meditando sobre la conversación que había tenido con Gaspar. Hablar de Irene y José había removido emociones que creía apagadas desde hacía tiempo, pero que, al verbalizarlas, habían resurgido con un vigor inesperado. Gaspar había escuchado sin emitir juicios, y ese gesto la había conmovido más de lo que estaba dispuesta a reconocer. En su interior, sentía que una parte de ella deseaba dejar atrás las cargas familiares, pero había otra, más temerosa, que aún la mantenía aferrada a la obligación de cargar con un pasado que no le pertenecía por completo. A veces, el peso emocional de una familia rota se lleva más tiempo que el que toma reconstruir cualquier empleo o relación. En el área de producción, Marta y Chloe continuaban acercándose con la naturalidad de quien descubre un espacio emocional seguro, algo difícil de encontrar en un ambiente donde la presión económica amenazaba con deshumanizar cada conversación. La confianza entre ambas crecía con pequeños gestos. Un comentario sincero, una mirada cómplice, una frase que rompía la rigidez impuesta por la rutina. Cada instante compartido parecía aliviar un poco la carga que ambas llevaban en silencio. Marta comenzaba a experimentar una sensación que casi había olvidado. La de sentirse acompañada sin necesidad de fingir fortaleza. Chloe, por su parte, encontraba en Marta a una mujer con una sensibilidad que contrastaba con la dureza del entorno, lo que hacía que cualquier confidencia entre ellas adquiriera una profundidad inesperada. Pelayo, presionado por la situación política y por las expectativas de Marta, se debatía entre sus responsabilidades y el temor constante de decepcionar a quienes lo rodeaban. La aparición de la multa del ayuntamiento lo había desestabilizado más de lo que admitía en voz alta. Saber que Marta confiaba en él para resolver el problema lo llenaba de orgullo, pero también le generaba una ansiedad creciente. Para él, cada obstáculo era una prueba de su capacidad para sostener el lugar que ocupaba en la vida de su esposa. Ese desafío lo impulsaba a actuar con determinación, aunque por dentro sintiera que cada decisión lo acercaba a un abismo que no sabía cómo evitar. En la empresa de embalaje, Joaquín recibía la noticia del fallo en la máquina con un nudo en el estómago. Era consciente de que aquel contratiempo no era solo un problema técnico, sino un peligro real para la credibilidad de su negocio. Durante años, había cargado con la sensación de que debía demostrar algo a su familia, y ahora que había logrado levantar su propio proyecto, la idea de fracasar lo golpeaba con una dureza insoportable. Sin embargo, la llamada que recibió más tarde, anunciando que su empresa había obtenido la exclusividad del papel de burbujas en todo el país,
llegó como una bocanada de aire fresco en medio de una tormenta. Esa noticia, inesperada pero decisiva, lo llenó de un entusiasmo renovado que contrastaba con el pesimismo que lo había acompañado desde la mañana. Luis y Luz, al enterarse de los problemas de Joaquín, decidieron ofrecer su ayuda sin titubear. Para Luis, aquello representaba una oportunidad de compensar el dolor que el conflicto con el perfume le había ocasionado. Saber que Brossard había comercializado el producto que él y Cristina habían creado con dedicación lo había mantenido en un estado de frustración del que no terminaba de salir. Ayudar a Joaquín no solo era un acto de solidaridad familiar, sino también una forma de reconectarse con una parte de sí mismo que temía haber perdido. Luz, atenta a los matices emocionales de su marido, lo acompañaba con un tacto que solo se logra cuando las heridas propias han sido examinadas con profundidad. En el corazón de la colonia, los trabajadores hablaban en voz baja mientras se preparaban para la llegada de la delegación francesa de Brossard. El ambiente estaba cargado de expectativas y de tensión. Sabían que aquella visita podía determinar en gran medida el futuro de la fábrica, y cada uno contribuía a su manera a mantener un orden impecable. Cuando los franceses finalmente llegaron, su mirada apreciativa y los gestos de aprobación generaron una mezcla de alivio y orgullo entre los obreros. Por un instante, todos sintieron que su esfuerzo había valido la pena, aunque la sombra de los acuerdos inminentes seguía oscureciendo el horizonte. La celebración en la cantina, sin embargo, no transcurrió con la serenidad que algunos esperaban. La actitud despreocupada, casi libertina, de los visitantes provocó una fuerte incomodidad en Carmen, que intentó mantener la compostura mientras los demás trataban de seguir el ritmo festivo. Para ella, aquella atmósfera rompía con su idea de respeto y contención en el espacio común, y sentía que algo estaba fuera de lugar. Cada carcajada, cada gesto demasiado efusivo, reforzaba la sensación de que el equilibrio de la colonia estaba siendo puesto a prueba de una manera que aún no lograba comprender del todo. Mientras esto ocurría, Pelayo enfrentaba una situación completamente distinta. La llegada de Francisco Cárdenas lo había tomado por sorpresa, y la frialdad calculada con la que el hombre se presentó aumentaba las sospechas sobre sus verdaderas intenciones. El pasado político de ambos no había quedado en el olvido, y las viejas rivalidades parecían revivir con una intensidad renovada. Pelayo intuía que aquella visita no era casual, sino la manifestación de una venganza largamente gestada, lista para enfrentarlo justo cuando se encontraba en un momento de vulnerabilidad emocional y profesional. La colonia no era un lugar fácil para sostener secretos, y menos aún para mantener las apariencias cuando el pasado regresaba con tanto peso. A medida que la tarde avanzaba, la tensión se expandía por la colonia como una corriente invisible que todos podían sentir. Había demasiadas piezas moviéndose al mismo tiempo. Andrés investigando desde la distancia, Gabriel tratando de conservar su fachada intacta, Marta descubriendo una intimidad inesperada con Chloe, Joaquín equilibrando éxitos y fracasos, y Pelayo enfrentando la llegada de un enemigo que creía haber dejado atrás. A pesar de ello, nadie tenía una visión completa de lo que realmente se estaba gestando en torno a ellos, y cada uno actuaba impulsado por sus propios miedos, ambiciones o necesidades emocionales. En ese panorama incierto, la figura de Digna emergía como un pilar silencioso. Su capacidad para identificar la tensión bajo las apariencias la hacía moverse con una serenidad calculada, consciente de que el equilibrio emocional de su familia dependía en gran medida de su presencia. Sus palabras a Damián, surgidas desde un lugar de sabiduría maternal, tenían un efecto más profundo de lo que él reconocía. Era como si ella comprendiera que, más allá de los problemas económicos y de las fracturas familiares, lo que realmente estaba en juego era la esencia misma de lo que significaba ser un de la reina: la dignidad, el respeto y la resistencia ante la adversidad. En la fábrica, Tasio observaba desde la distancia mientras los obreros celebraban brevemente la buena impresión causada en los franceses. Él sabía que la apariencia de normalidad era apenas un espejismo, una delgada capa de esperanza que en cualquier momento podía desvanecerse. Había aprendido, desde la explosión en la sala de calderas, que la estabilidad es un lujo frágil, especialmente cuando la conciencia misma se convierte en un enemigo interno que acecha en los momentos de mayor vulnerabilidad. Su forma de sostener la autoridad era una mezcla de responsabilidad y culpa, y cada decisión que tomaba llevaba consigo la sombra de un pasado que aún no había logrado confrontar de manera abierta. Mientras tanto, lejos del bullicio de la fábrica, Andrés seguía recopilando la información que podía sobre Gabriel. Un detalle aquí, un gesto revelador allí,
Un comentario aparentemente insignificante que, al unirse con otros, formaba un patrón inquietante. Cada paso que daba lo acercaba a un punto sin retorno, pero incluso sin memoria completa, intuía que no podía detenerse. La búsqueda no era solo sobre Gabriel, sino sobre sí mismo, sobre el hilo invisible que unía su identidad a una verdad que intuía dolorosa pero necesaria. A veces, sentir que un propósito te guía es suficiente para caminar, incluso sin recordar el camino recorrido. Cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, el ambiente se cargó con una densidad casi palpable. Era el tipo de tarde en la que ninguno de los personajes se daba cuenta de que el destino estaba moviendo sus hilos con un ritmo que ya nadie podía controlar. Si algo definía ese momento en la colonia, era la sensación de que todos estaban presenciando el preludio de una transformación profunda, aunque aún no supieran cuál sería su alcance ni quiénes terminarían pagando el precio más alto. La noche avanzaba lentamente sobre la colonia, extendiendo un manto de inquietud que parecía adherirse a cada rincón. Aunque nadie lo dijera en voz alta, todos sentían que algo estaba cambiando entre las paredes de esa comunidad que había sobrevivido a tragedias, ambiciones y secretos durante tanto tiempo. El aire olía a incertidumbre, como si cada respiración anticipara una verdad inesperada, y esa sensación se intensificaba a medida que los acontecimientos del día seguían dando vueltas en la mente de cada personaje. En el despacho de la fábrica, Gabriel se quedó solo, sentado frente a un escritorio que parecía más grande de lo habitual. La conversación con el dueño de Brossard lo había dejado con una inquietud difícil de disimular. Saber que alguien lo investigaba desde París activó en él un miedo profundo y primitivo, el temor a que la fachada construida con tanto esfuerzo comenzara a desmoronarse. Durante años, había mantenido su imagen impecable, cultivando alianzas, cultivando una autoridad casi intocable. Pero ahora, cada grieta comenzaba a hacerse visible, como si el tiempo y la culpa trabajaran juntos para romper la armadura que él creía impenetrable. La posibilidad de que Andrés estuviera detrás de la investigación no era solo una sospecha, era una amenaza. Y aunque intentaba convencerse de que otro podría ser el responsable, una voz interna insistía en que solo alguien con un vínculo emocional tan profundo tendría interés en indagar en su vida antes de llegar a la colonia. El pensamiento de que Andrés hubiera recuperado la memoria lo paralizaba. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía los papeles, porque sabía que, si ese joven recordaba por fin lo ocurrido en la sala de calderas, nada podría detener la caída que había tratado de evitar desde el primer día. María lo había observado desde el umbral del despacho más temprano, intentando entender en qué momento el hombre que juró proteger a los de la reina se había convertido en alguien capaz de poner en peligro a todos por ambición propia. La calma aparente que mostraba ante el resto del mundo era solo una máscara. Ella lo había visto titubear, dudar, perder el control. Y aunque no lo admitiera, una parte de ella encontraba inquietante ver al abogado en ese estado. Las emociones humanas, cuando comienzan a fracturarse, desvelan verdades que ni los más astutos pueden controlar por completo. Lejos de allí, Andrés seguía caminando por las calles de Tenerife, intentando ordenar cada dato que había conseguido de la madre de Gabriel. La mujer, al principio, se había mostrado reacia a hablar, pero la presencia sincera del joven había despertado un pequeño destello de confianza en ella. Curiosamente, aunque él aún no recordaba fragmentos clave de su pasado, había en su mirada una mezcla de sensibilidad y firmeza que inspiraba una seguridad natural. La madre de Gabriel había percibido ese matiz, y quizá por eso había confesado que hacía tiempo no sabía nada de su hijo, más allá del dinero mensual que recibía. Esa confesión, tan simple y aparentemente inocua, tenía un peso enorme para Andrés. Pensó en cómo ese dato encajaba con la historia que Gabriel había contado sobre su infancia y sus dificultades familiares. Algo no cuadraba. No podía ser que un hombre tan presente en la vida de la colonia, tan atento a las necesidades de los demás, hubiera dejado a su propia madre en un limbo de abandono emocional. Esa incongruencia abría una puerta hacia un pasado más oscuro de lo que muchos imaginaban. Andrés, incluso sin memoria, podía sentir que había una verdad incómoda oculta bajo la superficie. Y mientras más avanzaba en su búsqueda, más se convencía de que Gabriel había construido una identidad cuidadosamente seleccionada para evitar que alguien descubriera quién era realmente. En la colonia, Damián trataba de mantenerse firme aunque los pensamientos lo golpearan como olas repetidas. La fábrica, su legado, estaba en una posición más frágil que nunca, y la credibilidad de quienes colaboraban con él comenzaba a resquebrajarse.
Era consciente de que Gabriel empezaba a generar un tipo de desconfianza que no podía ignorar. Aunque siempre había valorado sus consejos y su capacidad para tomar decisiones difíciles, aquella noticia procedente de París despertaba un eco de alerta en su interior. A veces, los hombres más brillantes esconden los pecados más hondos, y el patriarca sabía que debía prestar atención a los detalles que antes había pasado por alto. Mientras tanto, Cristina dejaba que los recuerdos de su conversación con Gaspar siguieran girando en círculos en su mente. Hablando de Irene y José había removido algo que creía haber enterrado. Era difícil reconstruirse cuando los lazos familiares estaban llenos de heridas abiertas. Gaspar, con su tranquilidad habitual, le había brindado un espacio de contención que ella no había experimentado en mucho tiempo. En su mirada había una comprensión silenciosa, una oferta de apoyo que no necesitaba palabras para hacerse sentir. Y ese gesto, aunque sencillo, la había conmovido hasta el punto de cuestionar sus propios mecanismos de defensa. Cerca de la fábrica, Marta y Chloe seguían compartiendo momentos que escapaban a la superficialidad cotidiana. Lo que comenzó como un intercambio de confidencias terminó convirtiéndose en un refugio emocional. Marta encontraba en Chloe una espontaneidad que hacía mucho no veía en su entorno, tan marcado por responsabilidades, expectativas y decepciones. Chloe, por su parte, veía en Marta no solo a una mujer fuerte, sino a una persona capaz de abrirse con una sinceridad que pocas veces se permitía. Esos encuentros cotidianos comenzaban a trazar un vínculo especial que ninguna de las dos había buscado deliberadamente, pero que ambas necesitaban de una forma que todavía no eran capaces de reconocer por completo. Pelayo, intentando resolver la multa del ayuntamiento, atravesaba uno de los momentos más tensos de los últimos meses. El peso de su cargo y la presión de ser esposo de Marta lo empujaban a actuar con determinación, pero por dentro se sentía vulnerable. Cada decisión parecía tener una repercusión más grande de la que podía asumir. El regreso de Francisco Cárdenas había intensificado su angustia. Ese rival del pasado representaba una sombra que regresaba en el peor momento, cuando su vida política y emocional ya estaba llena de grietas. Aunque intentaba actuar con calma, sabía que debía prepararse para una confrontación inevitable, una que exigía más de él que cualquier debate político anterior. En el taller de embalaje, la máquina rota obligó a Joaquín a tomar decisiones rápidas. Tras recibir la noticia del fallo, pasó horas examinando opciones, pensando en presupuestos y en las consecuencias que podría tener detener la producción. La presión sobre sus hombros era cada vez mayor, y él lo sentía como un peso físico que se adhería a sus movimientos. Sin embargo, la llamada anunciando la exclusividad del papel de burbujas llegó como una luz inesperada en medio de la oscuridad. Ese logro representaba no solo un avance comercial, sino una validación interna. Era como si el mundo le devolviera una parte del valor propio que había perdido mientras enfrentaba obstáculos continuos. Luis y Luz, al ofrecer su ayuda a Joaquín, experimentaron una especie de renacimiento emocional. Él, después de luchar contra la frustración que le había provocado el robo de la fórmula del perfume, encontraba en ese gesto familiar un modo de redimir parte de su orgullo golpeado. Luz, siempre perceptiva, percibió la necesidad de su esposo de sentirse útil, valioso, capaz de aportar más de lo que el conflicto con el perfume le había permitido demostrar. El apoyo mutuo entre ambos creaba un equilibrio emocional que los fortalecía, especialmente en una época donde la incertidumbre parecía adueñarse de cada rincón de la colonia. Mientras la delegación francesa recorría la fábrica, evaluando cada espacio con la frialdad habitual de quienes están acostumbrados a medir el valor de las cosas en función de beneficios futuros, los trabajadores trataban de mantener la compostura. Habían trabajado duro para presentar la mejor imagen posible, y aunque los halagos parecían sinceros, una inquietud flotaba en el ambiente. No eran ajenos al hecho de que la presencia de Brossard podía significar cambios profundos en la estructura de la colonia. La actitud distendida de los visitantes durante la fiesta posterior no hacía más que alimentar sospechas sobre su verdadera intención. Carmen, desde una esquina de la cantina, observaba con creciente incomodidad el comportamiento despreocupado de los franceses. Había algo en aquel ambiente que perturbaba su sentido del orden y del respeto. La forma en que celebraban, casi como si la colonia les perteneciera, le provocaba un rechazo silencioso que intentaba disimular. Cada carcajada altisonante, cada gesto exagerado, la hacía sentir que un límite invisible estaba siendo cruzado, como si los valores que había defendido durante tanto tiempo estuvieran siendo puestos a prueba en público. En su mirada había un malestar contenido,
la sensación de que la llegada de aquellos hombres marcaría un antes y un después en la tranquilidad de la comunidad. Mientras tanto, Francisco Cárdenas se movía por la colonia con la seguridad de quien conoce las debilidades de su adversario. Sus pasos eran lentos pero decididos, y cada gesto parecía calculado para desestabilizar a Pelayo. El resentimiento que había guardado durante años emergía ahora con una fuerza renovada, dispuesto a manifestarse en el momento más crítico. Las conversaciones superficiales que mantenía con quienes encontraba a su paso escondían un objetivo claro: recuperar el control simbólico que había perdido en su derrota, aunque eso significara destruir la imagen que Pelayo había construido con esfuerzo. El día llegaba a su fin con una tensión palpable. Nadie en la colonia podía decir que había tenido un día tranquilo. Las emociones se entrelazaban. El temor, la esperanza, la culpa y la determinación se movían como corrientes subterráneas que atravesaban cada escena. Algunos personajes creían haber avanzado, otros se sentían paralizados, pero todos compartían la sensación de estar al borde de un cambio profundo. Cuando la noche finalmente cayó, la oscuridad no trajo descanso. Trajo reflexión, dudas, silencios que pesaban más que las palabras. Cada uno en su rincón se enfrentaba a su propio conflicto, sin saber que al amanecer, la verdad comenzaría a abrirse paso de maneras que nadie podría controlar. Y así, mientras la colonia dormía inquieta, la historia seguía moviéndose hacia adelante, llevándolos a todos hacia un punto inevitable del que ninguno podría escapar indemne. La madrugada envolvía la colonia con un silencio inquietante, como si el viento mismo dudara antes de atravesar las calles estrechas. Era esa clase de quietud que presagia un movimiento oculto, un giro inesperado en la vida de quienes ya habían soportado demasiado. Nadie estaba plenamente despierto, pero tampoco nadie dormía del todo. Cada corazón cargaba un peso distinto, una sospecha, un miedo, una intuición que se iba instalando con la lentitud de una sombra persistente. En el despacho de la casa grande, Gabriel permanecía de pie frente a la ventana. La oscuridad exterior parecía reflejar de manera perfecta la opacidad de sus propios pensamientos. Cada recuerdo de la conversación con el dueño de Brossard se repetía en su mente como un eco que no lograba acallar. Saber que alguien lo investigaba era un golpe difícil de digerir. Pero entender que aquel alguien podía ser Andrés añadía un matiz mucho más oscuro. Durante años, había conseguido mantener su pasado en las sombras, protegido por una narrativa cuidadosamente construida, por una imagen impecable ante quienes veían en él un hombre íntegro. Sin embargo, nada de eso podía sostenerse si Andrés, recuperando la memoria o simplemente siguiendo un instinto profundo, conectaba los hilos correctos. A pesar de sus intentos de racionalizar la situación, Gabriel no podía detener la inquietud que lo consumía. Se preguntaba cómo había llegado hasta ese punto, cómo había permitido que sus decisiones lo arrinconaran en un laberinto sin salida. A veces, cuando uno se acostumbra a ejercer poder, pierde la capacidad de imaginar que la verdad puede volverse en su contra con una fuerza devastadora. Y ahora, ante el riesgo de quedar expuesto, su fachada comenzaba a resquebrajarse de manera inevitable. Mientras tanto, María continuaba observando con precisión quirúrgica cada gesto de Gabriel. No era una curiosidad vacía, era la percepción de una mujer que había aprendido a moverse entre secretos y medias verdades. Lo veía tensarse al mínimo ruido, lo veía calcular cada palabra antes de pronunciarla, lo veía perder la firmeza con la que solía caminar entre los pasillos. Su inquietud, aunque silenciosa, era evidente para quien supiera leerla. Y ella la leía con una mezcla de interés y cautela. Sabía que la vulnerabilidad de Gabriel podía convertirse en un arma de doble filo. Podía precipitar su caída, pero también podía convertirlo en alguien imprevisible, capaz de actuar movido por la desesperación. En Tenerife, el amanecer sorprendió a Andrés caminando por la playa con el rostro marcado por la reflexión. El encuentro con la madre de Gabriel lo había dejado con una sensación amarga que intentaba descifrar con paciencia. A veces, la verdad no llega como una revelación repentina, sino como una intuición persistente que exige tiempo y coraje. Él sabía que su amnesia seguía limitándolo, pero también sabía que había factores que no necesitaban memoria para comprenderse. Las contradicciones en la historia de Gabriel eran demasiado evidentes para ignorarlas, y cuanto más pensaba en ellas, más se convencía de que debía seguir investigando. No era solo la necesidad de descubrir quién era él mismo. Era el impulso moral de entender quién era realmente aquel hombre que se había ganado la confianza de su familia. La madre de Gabriel le había mencionado detalles que a primera vista parecían triviales,
pero que encajaban de manera inquietante en el rompecabezas. La ausencia prolongada de su hijo, el distanciamiento emocional, el hecho de que ella solo recibiera dinero de manera mensual sin ningún contacto personal. Todo ello contradecía la imagen de hombre leal que Gabriel había proyectado en la colonia. Y Andrés, aunque prudente, comenzaba a sospechar que el pasado del abogado estaba lleno de sombras que no habían sido iluminadas por completo. En la colonia, Damián se despertó sobresaltado, como si un mal presentimiento lo hubiera arrancado del sueño. Caminó por los pasillos de la casa grande con la respiración entrecortada, sintiendo la presión del tiempo sobre sus hombros. La venta parcial de la fábrica a Brossard seguía ocupando un lugar doloroso en su conciencia. Sabía que había tomado aquella decisión bajo una mezcla de desesperación y miedo, pero también sabía que había confiado demasiado en alguien que quizás no merecía esa lealtad. La noticia de que Gabriel estaba siendo investigado aumentaba sus dudas. ¿Y si había entregado el futuro de su familia a alguien cuyo pasado estaba lleno de mentiras? La idea lo perseguía y le impedía encontrar la serenidad que tanto necesitaba. Mientras repasaba mentalmente los acontecimientos recientes, sintió que la responsabilidad lo golpeaba con una fuerza renovada. La fábrica no era solo un negocio, era la historia misma de su familia. Había sido construida con sacrificios y esperanzas, y ahora parecía pender de un hilo frágil y desgastado. En su alma, luchaban dos sentimientos: la culpa por haber permitido que la situación llegara tan lejos y la necesidad imperiosa de recuperar el control, aunque fuera demasiado tarde. Por otro lado, Cristina vivía un despertar emocional complejo. La conversación con Gaspar había abierto puertas que ella había mantenido cerradas por miedo a enfrentar verdades que dolían más de lo que quería admitir. Hablar de Irene y José era hablar de heridas que aún sangraban, de un pasado familiar que la seguía condicionando. Sin embargo, la forma en que Gaspar la había escuchado le ofrecía un alivio inesperado. Él no buscaba soluciones rápidas ni ofrecía consejos vacíos. Simplemente estaba allí, presente, sosteniendo ese espacio con respeto. Y para Cristina, esa presencia era más significativa que cualquier palabra de consuelo. Mientras organizaba su trabajo en la fábrica, notaba cómo cada recuerdo de aquella conversación la acompañaba con una intensidad inesperada. Era como si por fin se hubiera permitido reconocer su propia vulnerabilidad sin sentir que perdía algo de sí misma en el proceso. Tal vez, pensaba, había llegado el momento de reconciliarse con su historia personal, no para justificarla, sino para comprenderla. En otro rincón de la colonia, Marta caminaba hacia la fábrica con una mezcla de calma y confusión interna. Las conversaciones con Chloe se habían convertido en una especie de refugio emocional que no había buscado, pero que agradecía profundamente. Cada palabra compartida le recordaba que no era necesario ocultar siempre sus inquietudes detrás de la fortaleza que todos esperaban de ella. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, podía expresar emociones que había mantenido enterradas. A veces, la simple posibilidad de ser escuchada sin juicio brindaba un alivio mayor que cualquier acto concreto de ayuda. Chloe también experimentaba una transformación interna gracias a esos encuentros. Aunque su vida laboral estaba llena de tensiones y desafíos, la presencia de Marta había despertado en ella una serenidad inesperada. Había aprendido a leer en su mirada las huellas de un cansancio profundo, y eso le había inspirado un respeto silencioso. Entre ambas, se tejía un vínculo que no necesitaba ser nombrado para ser real. Había pequeños momentos, insignificantes para el resto del mundo, en los que sentían que podían confiar la una en la otra sin reservas. Cerca de allí, Pelayo luchaba contra la angustia que la visita de Francisco Cárdenas había reavivado. Sabía que aquel hombre no había aparecido por casualidad. El deseo de venganza estaba latente en cada uno de sus gestos, en cada palabra disfrazada de cortesía. Pelayo intuía que estaba a punto de enfrentarse a una amenaza real, no solo para su vida política, sino para su estabilidad emocional y familiar. El simple hecho de pensar en ello lo consumía por dentro. Aunque intentaba proyectar tranquilidad ante Marta, la verdad era que se sentía atrapado entre el deber y el temor a perderlo todo. En el taller de embalaje, Joaquín revisaba los informes con una mezcla de preocupación y entusiasmo renovado. El fallo de la máquina seguía siendo un problema grave, pero la noticia de la exclusividad del papel de burbujas había infundido en él una energía que no recordaba haber sentido desde hacía tiempo. La combinación de ambos hechos lo obligaba a mantenerse alerta y productivo, consciente de que este podría ser el comienzo de un cambio significativo en su carrera.
La ayuda económica de Luis y Luz reforzaba en él la idea de que no estaba solo, y eso contrarrestaba parte de la presión constante que había sentido durante las últimas semanas. En la fábrica, la delegación francesa de Brossard empezaba a preparar su informe tras la visita. Aunque sus comentarios habían sido positivos, la inquietud entre los trabajadores persistía. Sabían que el futuro de la colonia dependía de decisiones tomadas por personas para quienes la fábrica no era más que una inversión. Aquella distancia emocional entre los franceses y la comunidad se hacía evidente durante cada conversación, cada gesto analítico, cada mirada que parecía evaluar no solo los productos, sino también a las personas. Mientras tanto, Carmen seguía reflexionando sobre lo ocurrido en la cantina. La actitud despreocupada y casi provocadora de los franceses había dejado en ella un sentimiento de vulnerabilidad que no sabía cómo procesar. Había dedicado su vida a mantener la dignidad del espacio, a asegurar que cada uno que entrara allí lo hiciera con respeto. Aquella noche había destruido parte de esa sensación de estabilidad. Sentía que el equilibrio emocional de la colonia estaba siendo puesto a prueba y que necesitaba prepararse para cambios que quizá no estaba lista para enfrentar. Cuando el sol empezó a elevarse detrás de las montañas, la colonia despertó con la sensación de que una nueva fase comenzaba. Cada personaje, desde su propio rincón, intuía que lo vivido durante esas horas era solo el prólogo de algo mayor. Nadie podía prever aún hasta dónde llegarían las consecuencias de cada gesto, de cada palabra, de cada silencio. Pero todos, consciente o inconscientemente, se preparaban para una verdad que comenzaba a abrirse paso con la fuerza de aquello que ya no puede seguir oculto. El amanecer llegó con un brillo apagado que apenas conseguía atravesar las nubes gruesas que cubrían la colonia. Era uno de esos cielos que anuncian cambios antes de que alguien se atreva siquiera a nombrarlos. Nadie lo sabía todavía, pero aquel día iba a marcar un punto de inflexión para todos, como si un hilo invisible conectara las decisiones dispersas de cada personaje y las arrastrara hacia un mismo centro, un destino inevitable que llevaba tiempo formándose en silencio. Gabriel fue el primero en sentir la pesadez del nuevo día. Había pasado la noche en vela, moviéndose inquieto entre el escritorio y la ventana, atrapado entre el miedo y la impotencia. Con cada paso, escuchaba en su mente la advertencia velada del dueño de Brossard, una frase breve que encerraba un mundo entero de amenazas. La idea de que alguien estuviera investigando su pasado lo consumía con una intensidad insoportable. No era solo el temor a quedar expuesto, sino la sensación de que su vida cuidadosamente construida pendía de un hilo. Había pasado demasiados años fingiendo ser un hombre irreprochable como para admitir que, quizás, había llegado el momento de enfrentar todas las mentiras que lo sostenían. Mientras trataba de mantener la compostura, recordaba la expresión fría de María la última vez que la vio. Ella, que entendía mejor que nadie el poder de las verdades ocultas, parecía saborear cada muestra de debilidad que él dejaba escapar. A veces, pensaba que su presencia era un espejo incómodo que reflejaba la parte de sí mismo que más detestaba. La posibilidad de que Andrés estuviera siguiendo sus pasos desde algún lugar del pasado lo desestabilizaba aún más. Sentía que un fantasma familiar lo perseguía, uno que él mismo había ayudado a crear. Al otro lado de la colonia, Damián caminaba en silencio por la casa grande, repasando los documentos que había firmado para cerrar el trato con Brossard. El dolor en su pecho se hacía cada vez más evidente. Sabía que había cometido un error, pero también sabía que era demasiado tarde para deshacerlo. Se culpaba por haber confiado tanto en Gabriel, por haber permitido que la necesidad y el miedo doblegaran su criterio. Mientras miraba los viejos retratos de su familia, sentía que había perdido el vínculo con la esencia que había guiado su vida durante décadas. Recordaba a su padre, recordaba el olor del primer perfume que elaboraron juntos, recordaba la promesa de mantener la fábrica como símbolo de dignidad. Y ahora, cada una de esas memorias se teñía de un matiz amargo. En paralelo, Cristina seguía en la fábrica, reorganizando su espacio de trabajo con movimientos precisos y controlados. Sin embargo, la calma aparente no podía disimular la tormenta interna que la conversación con Gaspar había despertado. A veces, cuando uno se atreve a hablar en voz alta sobre el dolor, descubre que el silencio le había protegido más de lo que creía. Pero Cristina también sabía que no podía seguir evitando enfrentar lo que sentía. Ese gesto simple, casi cotidiano, de ser escuchada con respeto, había removido capas profundas de emociones no resueltas. Mientras ordenaba frascos y papeles, se sorprendía sintiendo una gratitud silenciosa hacia Gaspar. Él no lo sabía,
pero había ofrecido un tipo de apoyo que ella no había sentido en mucho tiempo. En la misma fábrica, Marta trabajaba con la concentración de quien intenta mantener a raya los pensamientos que amenazan con desbordarla. La amistad con Chloe había crecido tanto que ya no podía considerar esos encuentros simples conversaciones laborales. Había encontrado en ella una confidente inesperada, alguien que no necesitaba explicaciones largas para entenderla. Y Marta, que tantas veces había sido el sostén de su familia, encontraba en esa nueva complicidad un alivio que le resultaba casi desconocido. A veces, cuando Chloe sonreía o compartía una reflexión sincera, Marta sentía que ese vínculo nacía de un lugar auténtico, un espacio emocional que apenas empezaba a explorar pero que ya la acompañaba incluso en los silencios más profundos. Mientras tanto, en el taller de embalaje, Joaquín afrontaba el día con una mezcla de nervios y entusiasmo. La noticia de la exclusividad del papel de burbujas seguía resonando en su mente como un triunfo inesperado. Sin embargo, el fallo técnico de la máquina se convertía en un recordatorio constante de que ningún éxito llegaba exento de desafíos. La ayuda económica de Luis y Luz había sido un salvavidas valioso, y él lo sabía. Pero también lo enfrentaba a la responsabilidad de no defraudar a quienes habían confiado en él. En sus manos, el futuro de su empresa se convertía en un símbolo del crecimiento personal que tanto había buscado. Pelayo, por otro lado, avanzaba con gesto decidido pero con la inquietud clavada en el estómago. La visita de Francisco Cárdenas había dejado un sabor amargo en su boca. Era evidente que aquel hombre no había venido solo a saludar. Había una intención oscura tras esa presencia repentina, una amenaza que él podía sentir incluso sin necesidad de escuchar palabras explícitas. Pelayo sabía que su rival guardaba rencor desde su derrota, y sospechaba que esa revancha largamente postergada estaba a punto de manifestarse con toda su fuerza. El pensamiento de que Marta pudiera sufrir las consecuencias de ese enfrentamiento lo atormentaba más que cualquier duda personal. Mientras la colonia vivía su propio torbellino emocional, en Tenerife Andrés continuaba avanzando en su investigación, guiado por esa mezcla de intuición y coraje que había cobrado fuerza en él. La conversación con la madre de Gabriel había sido el detonante de un proceso interno que no podía detener. La forma en que ella lo había observado, con esa mezcla de cansancio y resignación, le había revelado más de lo que las palabras podrían expresar. Entendió que Gabriel había roto lazos familiares fundamentales, y que ese abandono decía mucho sobre su verdadera naturaleza. Aunque aún no lograra recordar su pasado, Andrés sentía que la verdad estaba cerca, como si una parte de él hubiera estado esperando este momento durante demasiado tiempo. Mientras caminaba por las calles impregnadas de sal marina, reflexionaba sobre el vínculo que unía su vida con la de Gabriel. Algo le decía que su historia personal estaba entrelazada con la del abogado de una manera profunda y compleja. Cada paso que daba lo acercaba más a una revelación que intuía dolorosa, pero necesaria. A veces, descubrir quién es realmente uno mismo implica reconocer las sombras que se ocultan en quienes nos rodean. De vuelta en la colonia, el ambiente comenzaba a transformarse a medida que la delegación francesa se preparaba para presentar sus conclusiones preliminares. Los trabajadores, aunque intentaban mantener la calma, percibían en cada gesto de los visitantes una mezcla inquietante de curiosidad y superioridad. Nadie sabía exactamente qué decisiones tomaría la empresa, pero todos sentían que sus vidas estaban a merced de intereses externos que podrían destruir la estabilidad que habían construido durante años de esfuerzo. La actitud altanera de algunos miembros de la delegación reforzaba aún más la sensación de vulnerabilidad entre los obreros. Carmen, cuyo malestar no había disminuido desde la noche anterior, observaba desde la distancia la preparación de la jornada. A pesar de su discreción habitual, algo en su mirada reflejaba la tensión acumulada. Había sido testigo de demasiados gestos irrespetuosos como para quedarse tranquila. La colonia siempre había sido un lugar de convivencia, un espacio donde los valores tradicionales aún tenían peso. El comportamiento de los franceses la hacía temer por un desequilibrio que podía extenderse más allá de la cantina. Y aunque no podía expresarlo abiertamente, temía que esa visita dejara heridas difíciles de cerrar. En paralelo, Luis se dirigía hacia la fábrica con un paso más firme que en días anteriores. La decisión de no dimitir tras el escándalo del perfume había despertado en él un sentido renovado de determinación. Era consciente de que Brossard había robado su trabajo, consciente de que Cristina había tenido que soportar el peso emocional de la traición. Por eso, al ofrecer ayuda a Joaquín, sintió que recuperaba parte de la fuerza que había perdido.
Era el inicio de una lucha interna para recuperar su lugar en la colonia y en su propia vida. Aunque el camino fuera incierto, estaba decidido a caminarlo con coraje. Mientras tanto, Digna recorría la colonia con la serenidad habitual de quien sabe leer las señales antes de que se manifiesten. Su presencia, silenciosa pero firme, era un punto de equilibrio en medio del caos emocional que todos atravesaban. Sabía que Damián necesitaba apoyo más que nunca, sabía que Marta buscaba respuestas, sabía que Luis intentaba reconstruirse. Era como si pudiera percibir la fragilidad escondida detrás de cada gesto, detrás de cada silencio prolongado. Y aunque no lo expresara, su instinto maternal la impulsaba a sostener cada uno de esos hilos antes de que se rompieran por completo. Poco antes del mediodía, la colonia parecía contener la respiración. Todos sabían que los próximos días serían decisivos, incluso sin conocer los detalles completos. Había una tensión flotando en el aire, una sensación de que algo acumulado durante semanas estaba a punto de estallar. Cada conversación se volvía más cuidadosa, cada mirada más significativa. Era el tipo de atmósfera en la que la verdad, esa fuerza inevitable que siempre encuentra un camino, comenzaba a tomar forma. Y mientras este clima de incertidumbre envolvía la colonia, Andrés se encontraba frente a una pequeña casa en Tenerife, reflexionando sobre su próxima visita a la madre de Gabriel. Había prometido volver con más preguntas, y lo haría. Sentía que estaba cada vez más cerca de descubrir un pasado que podría cambiar no solo su vida, sino la de todos en la colonia. A veces, la revelación de una sola verdad es suficiente para desencadenar un huracán. Y él lo intuía con una claridad casi dolorosa. La tarde cayó lentamente sobre la colonia, y con ella un sentimiento extraño, una mezcla de expectación y temor. Los personajes se movían por sus espacios habituales con una cautela nueva, como si cada gesto fuera parte de una danza cuyo final nadie conocía. Nadie imaginaba que, mientras ellos trataban de encontrar una forma de seguir adelante, una verdad silenciosa, nacida lejos de allí, avanzaba inexorable hacia ellos. Una verdad que tenía nombre propio, Andrés. Cuando finalmente cerró el día, la colonia quedó envuelta en una quietud tensa, como si incluso las sombras aguardaran. Algunos buscaban refugio en el trabajo, otros en el silencio, otros en la esperanza tenue de que todo se resolviera de alguna manera. Pero todos compartían, aunque no lo supieran, un mismo destino. La historia que los unía estaba a punto de girar, como un engranaje antiguo que despierta tras años de inactividad. Y así, mientras el viento soplaba con un murmullo leve sobre las calles, la sensación de que algo decisivo se avecinaba se instaló en el corazón de cada uno. No era temor, no era esperanza, era el presentimiento profundo de que nada volvería a ser igual. Porque en la vida, como en los sueños, la libertad siempre llega acompañada de consecuencias.